Muy buenas tardes. Habla del libro de esa esperanza de la instauración de la República y habla de esa Constitución española de la Segunda República promulgada en diciembre de 1931, que no fue una Constitución de integración, que no supo resolver los grandes problemas que arrastraba España, la cuestión regional, la cuestión militar, la cuestión religiosa, y que pereció en buena medida, casi recién nacida, en las manos de unos partidos que, como decía Ortega, eran unas fantasmas o sombras de partidos que representaban unos fantasmas o sombras de ideologías. Y la tercera parte hace referencia a ese otro tema, al régimen de Franco, al régimen autoritario, la larga dictadura española durante cerca de 40 años, y ahí, como les decía, desmitifica y sobre todo demuestra a cabalidad la serie de tópicos, exageraciones y de catalogaciones deformadas que sobre el régimen se ha hecho durante y sobre todo posteriormente al mismo, cargándole con unas culpas que yo no soy nadie para exonerarle, ni podría exonerarle porque siempre estuve en contra de ese régimen, pero que indudablemente hay que tratar desde el punto de vista científico las cosas por su nombre y darles la referencia y las vitolas que le corresponden. Y él ha hecho en ese aspecto, lo resaltaba antes, una labor encomiable. Y termina el libro con otro momento álgido, con otro momento excelso en la vida política de nuestro país, que fue la instauración de la democracia hace justo 30 años, poco más de 30 años. Y lo titula de una manera significativa, del entusiasmo a la desilusión. Él sabe de qué habla, no solo como estudioso de la vida política española, conocedor de la sociología española, sino porque él participó en ese proceso a su manera. En las elecciones constituyentes pudo y debió ser cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de Zaragoza y no quiso. No hubo manera. Cuando hubo que arrimar el hombro con la ilusión de que uno podía aportar un ápice de la experiencia o del saber para obtener de una pajolera vez en este país un periodo de tranquilidad basada sobre un conjunto de libertades, entonces no dije que no. Entonces me comprometí seriamente. Algunos de esos compromisos no son ni siquiera conocidos por don Ángel Cristóbal, ya en Santiago de Compostela, y luego acudí cuando se me llamó como experto en la elaboración de la Constitución por dos grupos políticos. Yo me retiré de esa labor, de esa mini ponencia, cuando apareció el tema de las nacionalidades y de las autonomías, porque sencillamente yo no entendía, no debiese utilizar la palabra nacionalidades, tampoco la entienden los que la utilizan, pero en fin, la prueba es que han dado un salto a la palabra nación, tal como era de creer. Y entonces dije, bueno, Dios, yo en esto no creo, en esto no creo. Decía el siempre maestro Ortega que el español que pretenda huir de las preocupaciones nacionales será hecho prisionero de ellas 10 veces al día y acabará por comprender que para un hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es España el problema primario, plenario y perentorio. Curiosamente, uno de los variados discursos de políticos en España que terminan con 3P, también lo hizo Azaña después. Porque España es un dolor enorme, profundo, difuso. Ese ha sido también mi preocupación primaria
y perentoria. La debo, sin duda, al terminar mi carrera, al magisterio del profesor Murillo, mi primer gran maestro. Él me enseñó a que había que estudiar España, era comienzo de los 60, que había que estudiar España, que no había que conformarse con repetir las leyes del movimiento, que aquello era una cosa semántica, que no valía tampoco con el deber ser, que no valía ni mucho menos el mirar de soslayo a España y adentrarse en el derecho constitucional comparado. Y a mí me lanzó un difícil enfrentamiento. ¿Por qué no te lanzas a estudiar la República? Don Francisco, no lo ha hecho nadie todavía. La República está condenada oficialmente. Y mi tesis fue sobre los grupos de presión durante la Segunda República. Hubo una llamada del Ministerio de Información y Turismo, que a la sazón presidía don Manuel Fraguer Ibarne, diciendo quiero conocer su tesis. Vaya problema. Me citó, no se me olvidará nunca, el 5 de enero, con un frío espantoso que hacía en Madrid. Hubo una ocasión en la cual necesité un aval para estar en la academia y me avala Fraga. Y cuando termina la votación me llama Fraga y me dice, yo no sé lo que me dice, pero Fraga es imposible entenderle, ¿no? Pero en fin, parece que no había obtenido el número de votos suficiente. Pero la próxima vez me volveré a votar y que tal si todavía a las 8:15 de la mañana. Pero curiosamente, ni él ni yo hemos vuelto a hablar de aquel famoso 5 de enero. Había que seguir estudiando España. Y lo que venía después, lógicamente, era lo que surge de una espantosa guerra civil que fue el franquismo. Años 60 se ha producido el Concilio Vaticano. Y el Concilio empieza a hablar de que no es bueno que la Iglesia y el Estado estén juntos, de que no haya un catolicismo oficial, y claro, pues todo aquello a Franco le trae como 3 patadas en las narices. Aquella ya no era su iglesia. El franquismo, efectivamente, con una etapa de cierta inclinación totalitaria. Lo totalitario era entonces lo moderno. No hay que olvidar ni sacar a los regímenes de su contexto histórico. El franquismo, que es la etapa donde una serie de ministros, se quiera o no, montan las bases de lo que fue un desarrollo industrial para España y la aparición, por vez primera en España, de una importante clase media, que es la que luego, cuando llega a la transición, va en realidad a hacer la transición. Con acto de democracia, con una cuestión de una transición, es justamente la etapa que nos comienza a ilusionar, porque creíamos que había llegado efectivamente el cuarto momento de nuestra historia, la cuarta ocasión. Había habido 3 ocasiones perdidas: la del 12, la de la Revolución del 68 y la Segunda República. Comienza esa etapa y uno pues va en el fondo descubriendo lo bueno y lo malo que aquella democracia formal, basada casi exclusivamente en la hegemonía de los partidos, con unas restricciones enormes a la participación directa, que para mí es uno de los fallos de la Constitución,